Amados hermanos y amigos y a todo el que escucha, como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de que mataron al Señor Jesucristo, porque dice que había sido dicho por los profetas, por los salmos y por muchas profecías que hubieron de que era necesario que el Cristo muriese, pero que resucitase el tercer día. Había una promesa que Jesús les hizo a sus discípulos: yo moriré, pero resucitaré y los veré ahí ¿cómo se llama? En cierto lugar después de que resucite. Había una promesa, pero los discípulos parece ser que después de que mataron a Jesucristo, en el libro de Lucas 24:14, dice la Biblia que iban en el camino de Emaús, hablando entre sí dos de sus discípulos, y hablaban sobre todas las cosas que habían sucedido, o sea, de cómo habían matado al Señor Jesucristo, cómo lo habían asesinado. Y ellos me imagino, en vez de estar orando, clamándole a Dios, hablaban de las cosas que le habían sucedido al Señor Jesucristo en vez de ponerse a orar. Porque cuando nosotros no nos ponemos a orar cuando hay momentos difíciles, nos agarra lo negativo. En esta ocasión dice que ellos estaban tristes. Conversaban entre sí sobre cómo lo habían matado y sobre si iba a ser verdad, cierto, de que él iba a resucitar al tercer día. Porque cuando tú no te pones a orar, no te pones a hacer algo para Dios como Dios lo manda, entonces lo negativo viene. Empiezas a dudar, después empiezas a ponerte triste. Y la Biblia nos dice que hay que orar en todo tiempo. Y dice la Biblia que mientras ellos hablaban, también discutían entre sí. Porque cuando alguien no se dedica a orar en un momento difícil, termina discutiendo. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Dice que discutían entre sí. ¿Qué discutían? Me imagino que ya improvisando un poquito, uno le decía al otro: ¿será verdad que el Señor va a resucitar como Él nos lo profetizó, como lo profetizaron los profetas, o como Él lo dijo? Yo no creo. Y el otro me imagino que diría: no, ¿cómo crees? Sí, yo creo que sí, es cierto. No, hombre, pero es que es demasiado difícil que se levante entre los muertos. No, pero él dijo que sí, yo sí lo creo. No, yo creo que no. Y iban ahí. Tal vez es cierto lo que dicen muchas personas, que él no va a resucitar, que él era un simple profeta que vino, cualquier personaje importante que vino, cualquier predicador, pero al final no va a resucitar. No, no digas eso, me imagino que le decía el otro: sí va a resucitar porque era él. Y tenían una discusión ahí entre si era cierto o no era cierto que Jesús iba a cumplir su promesa de resucitar. Había una promesa de que Cristo les dijo que iba a resucitar de entre los muertos, pero ellos dudaban. Y los ojos de ellos, dice la Biblia, que estaban velados del sueño. O sea, me imagino que no se desvelaron orando, buscando a Dios, sino que siempre hablando de lo mismo y de lo mismo, de tristeza. De, ay, qué triste, lo mataron, y peor si no va a resucitar, peor si no va a resucitar, peor si no era él. Tal vez no era él, tal vez era un simple profeta. Y discutían entre sí. Y dice la Biblia que Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Discutiendo entre sí. En otras palabras, ¿qué es lo que ustedes están hablando, dudando entre sí? Jesús dice que se les apareció cuando ellos menos lo esperaban, porque cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando menos lo esperamos, Él se aparece. Cuando aparentemente una promesa no se ha cumplido, de repente Él se aparece y les dice: ¿por qué estáis tristes? Y entonces Cleofas le dijo: ¿eres tú al único forastero en Jerusalén que no sabe de todo lo que ha sucedido en Jerusalén, de que han matado a Jesús, varón profeta, poderoso en palabra y obra delante de Dios? O sea, como que se le había olvidado que era el Hijo de Dios, el Dios mismo. Y simplemente lo estaba calificando como un simple profeta. Como que se le olvidaron las palabras a Cleofas. Se le olvidó quién era Jesús realmente. Cuando empezamos a platicar solamente y no oramos, empezamos a dudar, empezamos a ponernos tristes y hasta se nos olvida que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tengamos cuidado, porque si no oramos, le damos cabida a la duda y la tristeza, vamos a empezar a dudar hasta que Él es Dios, Jesucristo. Y dice que entonces ellos le dijeron: ¿qué cosas han sucedido? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios, que todo el pueblo lo tenía por profeta.
por un gran hombre de Dios, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, los gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Y oiga lo que los discípulos le dijeron. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y ni ha resucitado. O sea, esperábamos que Él era el elegido de Dios para redimirnos y ni siquiera ha resucitado. O sea, dudaban de lo que Él había prometido, de que Él iba a resucitar al tercer día, que Él era el Hijo de Dios. No creían en la promesa que Él les hizo. Lo hablaban en pasado, esperábamos que Él era, como quien dice, va a ser otro. Cuando empezamos a no orar y a no buscar a Dios y a dudar y a entristecernos, empezamos tal vez también a dudar de Dios. Yo te invito a que no dudes, a que no te pongas triste, a que creas en las promesas que Dios te ha dado. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros que han dicho que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo y dijeron que han visto ángeles, y los ángeles le dijeron a estas mujeres que Él vive. En otras palabras, escucharon la experiencia de otras mujeres, de que habían visto a ángeles diciendo que Él vive porque el cuerpo ya no estaba. Y aún así, ellos todavía estaban dudando, porque nosotros podemos escuchar experiencias de muchas personas y grandiosas, de que hasta ángeles se aparecen. O vemos una escalera subir y bajar, o bajar ángeles y subir ángeles, de arriba para abajo, de abajo para arriba, como sea. Señales grandes de Dios. Pero si nosotros no creemos en Dios y empezamos a hablar en vez de orar, y porque hay gente que se le va por hablar, y empezamos a dudar y a entristecernos y a no creer en las promesas de Dios, entonces, aun que nos cuenten que han resucitado entre los muertos a alguien o han sucedido ciertos milagros tremendos, no vamos a creer, porque por experiencias de otros a veces no queremos creer hasta que tengamos la experiencia nosotros mismos. Yo te invito a que tengas la experiencia en ti mismo. Si Dios te ha prometido algo, no te entristezcas, no dudes que Él lo va a prometer. Dios te ha prometido tal vez que Él va a salvar tu familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Él la va a salvar. Dios te ha prometido que Él va a salvar a los perdidos. Él los va a salvar. Dios te ha prometido que Dios va a sacar a alguien de la cárcel. Él lo va a sacar. Dios te ha prometido que Él te va a sanar. Él te va a sanar de cualquier enfermedad, sida, cáncer, diabetes, lo que sea, te va a sanar y te sana porque el que lo promete lo cumple. Cristo prometió resucitar y resucitó. Tal vez Cristo te ha prometido sanarte y te sana en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, aleluya, bendito sea Dios. Él te ha prometido salvar a tus hijos, lo va a salvar cuando menos te lo pienses, porque cuando menos se lo pensaron estos discípulos, Jesús resucitado se les aparece y ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús. Cuando menos tú te lo pienses, tu milagro va a aparecer, tu milagro va a suceder, tu familia se va a salvar, tú te vas a sanar, vas a recibir sanidad. Si eres paralítico, vas a empezar a caminar, y caminas y caminas, porque Cristo te dice, levántate y camina, y tus enfermedades se van a ir fuera en el nombre de Jesús, y toda atadura de alguien que se sienta atado va a ser libre. Si Dios te ha prometido liberar a un hijo que está esclavo del vicio, del pecado, hundido en los vicios, en la droga, en el alcohol, lo que sea, él va a ser libre, porque de repente Jesús se le va a aparecer cuando menos se lo espere, porque dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y para aquella congregación que Dios le ha prometido, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y le ha prometido Dios un avivamiento de Espíritu Santo, fuego y poder. Créanle a Dios, porque Dios lo va a cumplir. Dios va a derramar y va a bautizar niños, jóvenes, verán visiones, soñarán sueños los ancianos, y Dios se va a manifestar y el poder se va a dejar sentir, porque Dios, el que lo promete, lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y tu iglesia va a entrar en un avivamiento, en una unción, en un poder. Alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren ese poder? Solamente cree y recibe la palabra, la promesa de Dios de que Él va a cumplir lo que te ha prometido. Bendito sea Dios, y en el nombre de Jesús te declaro en victoria. Crea las promesas de Dios. No te entristezcas, porque el Cristo vivo que lo prometió resucitó, y los discípulos no creyeron. Si Cristo te prometió algo, Él lo va a cumplir. Amén. Bendiciones.